Hola a todos, bienvenidos a este capítulo segundo del curso de PHP básico. Y bueno, vamos a ver qué son los operadores y qué son las variables. Bueno, como íbamos comentando, vamos a empezar a trabajar un poquito ya con PHP y a ir viendo qué son operadores y variables. Bien, en primer lugar, comentaros que, como todos los lenguajes de programación, PHP dispone de una manera que podamos comentar sin que ello repercuta en la ejecución del código y podamos introducir texto y comentarios personalizados nuestros que no tienen nada que ver con el código para nosotros poder entender o definir en cada momento qué funcionalidad estamos trabajando o cómo se está definiendo esa funcionalidad. En este caso, si yo pongo aquí variables y guardo, PHP en este caso nos va a disparar un error. ¿Vale? Dice que hay un uso indefinido de una constante. Bien, nosotros en este caso, para evitar esto, si nosotros ponemos variables, guardamos y cargamos, ya no nos está mostrando ese error. ¿Vale? Esto es lo mismo que poner esto. Si lo ponemos con barra invertida derecha o slash derecho y un asterisco, y después al contrario cerramos el asterisco y la barra, también tendremos el mismo resultado, no hay ningún problema. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con las variables. En PHP, para definir una variable, para que lo entendáis, es una posición de memoria donde se guarda una información. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipos de información podemos guardar en memoria? Pues podemos guardar, lo voy a escribir aquí para que lo veáis, lo que serían string, es una cadena o un mapa de caracteres. ¿Vale? Son cuando queremos definir variables que van a disponer, por ejemplo, de un texto. Sería un tipo de dato string. Después podemos definir un tipo int. El tipo int se refiere a números enteros. Después podemos definir un tipo double, que son números de coma flotante, y float. Con la diferencia, es lo mismo que el doble, con la diferencia de que cada uno de esos números tiene una longitud de caracteres diferente. Bien, después hay otro tipo de dato que es el bool o booleano, ¿vale? Que este siempre devuelve true o false. Bien, yo esto lo voy a dejar escrito aquí. Lo he escrito ahí de tal forma que sea más legible, ¿vale? String. Caracteres. Int. Números enteros. Doble. Lo vamos a poner como números decimales. Float. Número de coma flotante. Aunque viene a ser un número, un doble. Bool. Estamos refiriéndonos a verdadero o falso. Bien, estos serían los tipos de datos que vamos a trabajar en este curso, que son los más comunes, aunque hay otros tipos de datos de bytes y bueno, se pueden declarar otra serie de variables, pero nosotros vamos a trabajar solo con los genéricos, porque bueno, es un curso básico y tampoco quiero que entremos casi, si empezamos a extendernos mucho, pues casi tenemos para hacer varios cursos con esto. Bueno, ¿cómo definimos una variable en PHP? Bueno, la definición de una variable siempre se realiza con el símbolo de dólar delante. Símbolo de dólar y el nombre que nosotros queramos asignarle a esa variable. Por ejemplo, le vamos a poner variable. Bien,
las variables por defecto, si nosotros no las definimos o no le asignamos un valor, son null. O sea, son empty, vacías. Quiere decir que si yo, por ejemplo, utilizo la palabra, voy a poner variable, utilizo la palabra echo, ese variable, ¿vale? Y cargo aquí en el navegador, veremos que nos dispara una excepción, ¿vale? Y nos va a decir que esto no lo voy a quitar, lo de mostrar los errores, aunque esto no va a aparecer en un servidor normal, aunque no esté definida la variable, pero aquí sí no aparece porque es una funcionalidad. De todas formas, para que no llevara confusión, nos vamos a ir en las opciones de PHP y en PHP Settings le vamos a decir que no muestre errores. Vamos a dejar que reinicie el servidor. Vale, lo volvemos a cargar y no nos muestra nada. ¿Por qué? Porque la variable no tiene ningún tipo de dato. Vale, si yo aquí defino esa variable anteriormente, tener en cuenta que el código siempre se ejecuta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Con lo cual, siempre cuando definimos una variable, si la definimos anteriormente y le ponemos entre comillas para definir texto, hay que ponerlo entre comillas, hola mundo, ¿vale? La variable se va a ejecutar. Voy a abrir un poquito la pantalla si puedo. Ahí está. Y veremos que nos sale este texto. Pero si nosotros ejecutamos esa variable, la definimos justo después de lo que es mostrarla en pantalla, ¿qué ocurre? Pues que no se muestra. ¿Por qué? Porque el código se ejecuta siempre de arriba a abajo. Entonces, esa variable la lee después de mostrarla en pantalla, ya no existe. Bueno, nosotros la vamos a poner aquí. Esto sería una variable del tipo string, ¿vale? El tipo string, ¿qué quiere decir? Que es una cadena de caracteres lo que estamos metiendo. ¿Cómo definimos eso? Siempre entre comillas. Siempre hay que utilizar o las comillas dobles, también en PHP no acepta las comillas simples. Por ejemplo, así también sería válido. Es una ventaja que tiene PHP. También nos lo muestra sin ningún tipo de problema. Vale. Nosotros cuando definimos una variable en PHP, no es necesario, como en otros tipos de lenguajes, de definir el tipo de dato que va a contener esa variable. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque PHP tiene la versatilidad de que sus variables se adaptan a todos los tipos de datos. Entonces, la variable coge el tipo de datos del valor asignado. Nosotros, para asignar cualquier valor, tenemos que utilizar el símbolo igual, que con este símbolo es con el que estamos definiendo la asignación del valor que viene detrás. Y todas las líneas de PHP, todos los comandos, se cierran con punto y coma. Así es como PHP entiende que ese comando ha terminado de ejecutarse. Bien, si queremos pasarle, por ejemplo, un número entero, pues le vamos a poner, por ejemplo, 10, veremos que nos muestra en pantalla 10. Si lo pasamos también como cadena de caracteres, también nos vale. Quiero decir, también es válido. Después, esto se puede castear, pero bueno, eso es otro tema y ya entraremos en este tipo de cosas. Bien, ponemos, por ejemplo, ponemos poner 10, 25. Esto es un número doble y también podría ser un float. Nos aparece 10,25. Bien, hasta aquí sabemos cómo castear esto. Bien, vamos a ver qué ocurre. Vamos a definir dos variables. Una variable A, que la vamos a dejar con ese valor, y vamos a definir una variable B. Le vamos a poner B. Y le vamos a poner, por ejemplo, 5. Y yo aquí quiero que me muestre el valor de la variable A más el valor de la variable B. Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí le estamos diciendo que nos sume los valores de las dos variables, ¿vale? Si nosotros guardamos
y recargamos, nos sale 15,25. Bien, pero si nosotros, por ejemplo, esta variable la metemos entre comillas, ¿qué ocurre? Pues vamos a verlo. Sigue saliendo 15,25. ¿Por qué? Porque el tipo de dato que nosotros le estamos marcando aquí es un numérico y el PHP lo entiende, aunque esté puesto entre comillas, y lo convierte a número entero. Si nosotros, por ejemplo, le colocamos una letra, la F, por ejemplo, veremos que el segundo valor siempre lo pone como 0. ¿Qué quiere decir? Que aquí detecta un valor, pero como no es numérico, automáticamente lo convierte a 0, a null, y entonces no realiza la operación. Bien, esto sería lo que son las variables y los tipos de datos que vamos a encontrar. Bien, las variables siempre se pueden encontrar dentro de ámbitos, que es lo que nosotros llamamos un ámbito, ¿vale? Vamos a dejar esta con hola mundo. ¿Qué son los ámbitos? Bueno, los ámbitos son el contexto donde se ejecuta esa variable. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, aquí le pongo hecho echo SA, ¿vale? Nos va a mostrar hola mundo. La salida será hola mundo. ¿Vale? Bien, eso estaría bien. Si nosotros, aunque no hemos llegado al tema de las funciones, si es que creamos una función, por ejemplo, hola, y le decimos que nos muestre esta variable que está definida fuera, o sea que no, que está, por ejemplo, esta así, que está definida fuera, vamos a poner return, y aquí vamos a comentar para que no nos, esta variable que está definida fuera, y le ponemos echo hola, ¿qué pasará? Vamos a verlo. No pasa nada, no nos muestra hola. ¿Cómo si hemos definido hola y ahora no nos lo muestra? Pues esto es lo que nosotros llamamos el ámbito de las variables. Esta variable se está ejecutando en el hilo principal y esta variable, aunque se llame igual, se está ejecutando dentro de una función. ¿Qué pasa? Que esta variable dentro de la función no está definida, tiene un ámbito interno. ¿Cómo podemos definir que esta variable coja el valor de esta variable? Pues mira, esto se realiza de la siguiente manera, con la palabra global. Global SA. ¿Qué es global? Global lo que hace es globalizar, para que entendamos un poco o asociemos un poco el nombre, el valor de esta variable, y todas las variables que se llamen igual y estén definidas como globales se van a asignar inmediatamente dentro de la función. Vamos a ver cómo funciona. Vamos aquí y como vemos ya funciona. Correctamente nos ha cargado hola mundo. Bueno, básicamente la definición de variables es bastante sencilla. Bueno, aquí hemos trabajado un poquito con las funciones, una función muy básica. Sí he de deciros un poco a nivel explicativo que las funciones son pequeños fragmentos de código que son reutilizables y lo veremos más adelante. Cómo podemos reutilizar y hacer funcionalidades, nunca mejor dicho, con este tipo de funciones. Bueno, esto lo he puesto para que veáis un poco cómo se define el ámbito de la variable. Bien, una vez tenemos esto, vamos a ver los operadores. Bueno, yo aquí me he hecho una pequeña chuleta que después os pasaré y para que veáis un poco cómo funciona. Bueno, operadores, más que todo la chuleta es para que no dejarme ningún contenido porque hay muchísima información. Tenemos operadores aritméticos. Bien, y por ejemplo, lo vamos a hacer sencillo. Vamos a definir dos variables, SA y SB igual a 3. Operadores aritméticos son operadores de suma, echo SA más
SB, que ya lo hemos visto anteriormente, pues nada, nos daría 8. Aquí lo tenemos, 8. Bien, tenemos de resta. Sencillo, hasta aquí, 5 menos 3, 2. De multiplicación, 5 por 3, 15, correcto. De división, en este caso le vamos a poner 6 para que salga exacto. 2, pero no pasa nada, si le ponemos 5, pues no, nos va a dividir a 2 perdón, sí, a 1,6. Bien, tenemos los operadores de división, pero esto os voy a explicar. Hay un operador, bueno, estos son de exponenciales, ¿vale? Esto es para exponer 6 elevado a 3, ¿vale? Que sería el equivalente de 6 elevado al exponente 3. Después tenemos un operador que se utiliza muy comúnmente, que es el operador de resto, de división. ¿Qué es eso? Bueno, pues el operador de resto de división, por ejemplo, vamos a coger A entre 2, bien, y vamos a ver qué da. 0. Bien. ¿Por qué da esto 0? Porque este no es 0, es el resto de la división. Por ejemplo, imaginemos que le vamos a poner 15, vamos a hacer una división sencilla, le vamos a poner 3. Bueno, vamos a dejar el valor de A en 6 y le vamos a poner el valor de B para que lo veáis más sencillo. B vale 3, entre 2 tocaría a 1, pero nos quedaría un resto de 1, ¿no? Si nosotros cargamos, veremos que el resto que nos está dejando es 1. Quiere decir que este operador, que lo tenemos aquí, que se llama módulo de resto, ¿vale? Este módulo de resto realmente lo que está haciendo es dejándonos el resto de la división, es el cálculo que nos está haciendo aquí. O sea, nos dividiría B entre 2 y nos mostraría en pantalla lo que es el resto, ¿vale? Bueno, estos serían los operadores aritméticos, creo que no me he dejado ninguno. Tenemos el exponencial, el módulo de resto, división, tal. Está bien. Bueno, después tenemos los operadores de comparación, ¿vale? Los operadores de comparación son operadores que nos devuelven siempre, lo tenemos aquí en la parte de abajo, voy a intentar hacerlo un poco más pequeño, ¿vale? Son estos de aquí, ¿vale? Y vamos a empezar a ir uno por uno. No sé si se ve bien, creo que sí. Vale, aquí lo que vamos a decir es que nos diga si A, la variable A es igual a la variable B, ¿vale? Cargamos y no nos muestra nada. Bueno, lo que vamos a hacer es comparar. ¿Cómo comparamos estos valores? Vamos a hacerlo más sencillo para que lo podáis ver, porque es que cuando son distintos muchas veces en el eco no nos los muestra. Bueno, vamos a decirle if, si, en inglés. Esto es para comparar. A es igual a SB, a la variable B. ¿Qué hacemos entonces? Pues entre corchetes mostramos un texto que va a ser son iguales y else, que se utiliza para cuando el else se utiliza para cuando no se da este valor true, o sea, verdadero, cuando no se cumple esta condición, pues se dispararía el else echo. Por lo tanto, aquí pondríamos no son iguales. Bien, vamos a ver qué tal, si los valores son iguales o no. No son iguales. Efectivamente,
los valores A y B no son iguales. Si nosotros le ponemos a A un 3 para que sea igual a B y comparamos, son iguales. Ya nos está diciendo que estos dos valores son iguales. Bien, vamos a ver qué otro operador hay. Aquí tenemos el operador con 3 símbolos de igual. ¿Qué quiere decir? Idéntico. True si A es igual a B y son del mismo tipo. Vale, vamos a ver esto cómo funciona. En este caso, yo voy a poner aquí 3 y 3. Y aquí le vamos a poner otro igual. ¿Vale? Control S. Guardamos y cargamos. Y nos dice, no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Si aquí tiene un 3 y aquí tiene otro 3. Y en teoría PHP convierte esto a, a un número entero, ya que es un número entero. Porque PHP convierte esto a número entero solo y cuando es una operación lógica. Mientras que no sea una operación lógica, no lo va a convertir. Seguirá siendo del tipo string y este seguirá siendo de un tipo entero. Por eso nos da que no son iguales. Si yo aquí le quito las comillas y lo dejo como un tipo entero, sí me va a decir que son iguales, porque estamos comparando el valor y el tipo de datos, ¿vale? Con los tres iguales, ¿vale? Aquí sí son diferentes. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí estamos comparando. Si son iguales, lo compararíamos así, y si son diferentes, si queremos saber si son diferentes, lo compararíamos así. Esta es la condición para hacerlos que sean diferentes. Bueno, después tenemos distintos tipos, por ejemplo, que son mayor-menor, sería algo así. Esta condición lo que nos está diciendo si A es mayor o menor que B, o sea, que no es igual. Esta nos está diciendo si A es menor que B, si A es mayor que B. Estos son los tipos de operadores condicionales. Y aquí es lo mismo. Es lo mismo que hemos hecho aquí, que aquí no igual, o sea, nos daría true si tienen el mismo tipo y valor, y en este caso sería lo contrario. Es decir, nos diría si son, aunque tengan el mismo tipo, si son del mismo tipo, pero de diferente valor, ¿vale? Aquí, bueno, los operadores de asignación ya los tendríamos. Después podemos poner otro operador que sería menor o igual o mayor o igual. Vale, esto sería básicamente los tipos de comparación, los operadores de comparación que tendríamos para poder trabajar en PHP. Bien, y por último, vamos a ver los operadores lógicos. Los operadores lógicos se utilizan para poner una condición, a veces, o dos condiciones o tres condiciones en el mismo if. Nosotros en este caso le hemos puesto una condición, ¿vale? Le hemos puesto la condición de que A sea mayor que B o igual que B. Si nosotros ejecutamos esta condición y ejecutamos, nos dice que son iguales, efectivamente. Pero nosotros, adicionalmente, podemos poner otra condición. ¿Qué tipo de condiciones hay? Pues son el AND, el OR, el SOR, el not true, o no verdadero o falso. Y bueno, este es el AND en formato de dígito y aquí, bueno, esto en realidad, estos son los mismos. Lo único que vamos a hacer para no liarnos, eliminarlo. Bueno, nosotros vamos a utilizar esto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros nos venimos aquí y cogemos el AND, le vamos a dar dos condiciones. Vamos a decir que si A es mayor que B y si A es mayor que 0, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la condición se cumple. Cumple y aquí le vamos a poner
la condición no se cumple. Vale. Aquí estamos poniendo dos condiciones dentro del mismo if. Una, que A tiene que ser mayor o igual que B. En este caso hay una condición que sí se cumple, que es igual, son iguales. Y hay otra condición que queremos, que es que A sea mayor de 0 para que se cumpla esta condición. A es 3, por lo tanto es mayor de 0. Bueno, vamos otra vez aquí y la condición se cumple. Y si nosotros quisiéramos que A sea igual, o sea mayor que B y sea igual a 0, ya no se va a cumplir la condición. La condición no se cumple. ¿Qué diferencia hay entre el AND? Que el AND lo que quiere es que las dos condiciones tienen que cumplirse para ejecutar este trozo de código. Si nosotros ponemos en vez del AND el OR, que sería este, que es el mismo operador que hemos estado viendo aquí, el OR, ¿vale? El OR lo que nos dice es que cualquiera de las condiciones que se cumpla, da igual que sea esta o esta, nos va a ejecutar este código. Solo con que se cumpla una u otra. Vamos a ver cómo ahora sí nos va a decir que sí se cumple. ¿Ves? Correctamente nos dice que se cumple. ¿Por qué? Porque el OR viene a decir, si ocurre esto o ocurre esto, se cumple. ¿Vale? Es muy sencillo. Y por último, vamos a ver el operador not true. El not true, vamos a, por ejemplo, hacerlo así. Si, por ejemplo, nosotros ponemos una variable true, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos if SA. ¿Qué quiere decir esto? Que si A es true, o sea, si la condición se cumple, como ya A por defecto trae el valor verdadero, pues la condición se cumple. ¿Vale? Vamos a comprobar. La condición se cumple. Correcto. Pero si nosotros le ponemos el símbolo de admiración hacia abajo, justo detrás, le estamos invirtiendo la condición. Es decir, si A no es true, se cumpliría la condición. Pero en este caso, como si es true, no se va a cumplir. Es decir, la condición no se cumple. Con lo cual, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto un poquito cómo funcionan las variables, en qué ámbito se definen y los tipos de operadores que hay. Como veis, es sencillo, un poco largo, porque bueno, al final tampoco se trata de extender mucho el curso, pero bueno, da un resultado realmente bueno y yo creo que con este vídeo os quedará claro cómo funciona. Si tenéis alguna duda, lo podéis dejar en la caja de comentarios. Es muy básico todo lo que se ha dicho en este vídeo. Y bueno, yo os podré responder en el menor tiempo posible. No obstante, generaremos un canal en GitHub para que podáis ir descargando los cursos, los próximos cursos que ya serán un poco más avanzados. Os lo dejaré para que podáis descargar los archivos y vosotros mismos podáis empezar a trabajar con ellos y ver cómo van funcionando. Bueno, pues nada, sin más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.